Bien, mis hermanos queridos, bienvenidos nuevamente otro día. El Señor, por su misericordia, nos permite estar aquí. Gloria a su nombre, hermanos. Sus misericordias, dice la palabra de Dios, que son nuevas cada mañana. Y ciertamente hoy el Señor nos ha permitido pues estar aquí con vida, venir a exponernos a estas clases, exponernos a su palabra, la cual siempre viene con el propósito de alimentar a su pueblo, hermanos. Así es que, gloria a Dios. Vamos a encomendarnos a nuestro Señor que nos ayude. No sin antes, hermanos, les pido que me recuerden, por favor, que al final de la clase tengo que dar dos anuncios. Entonces, si se me pasa por ahí, recuérdenme, al final de esta clase quiero dar algunos anuncios, dos anuncios que son importantes. Así es que recuérdenme, hermanos. Vamos a encomendarnos a nuestro Señor que nos bendiga y nos dirija. Padre Santo, nos encomendamos a ti en esta mañana, recordando tus bondades, tu misericordia y tu gracia, Señor. Padre, ¿qué sería de nosotros si tú, Señor, no nos hubieras alcanzado? Si tu gracia, tu misericordia, oh Dios, no hubiera sido para con nosotros, ¿dónde estaríamos, oh Dios? Te damos gracias, oh Dios, porque nos has rescatado de la inmundicia, nos has rescatado de la condenación y sobre todo nos permite, Señor, conocerte. Tú eres nuestro tesoro, el más grande tesoro. Cristo, Señor, es nuestro tesoro. Gracias. Gracias, oh Dios. Suplicamos que nos bendigas en esta mañana, que tu Espíritu nos dirija, Padre, para comprender esta clase de una manera clara, de modo que seamos alimentados, porque nuestro deseo es crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y tu honra, Padre. Por eso suplicamos tu ayuda, ya que somos un pueblo débil, que está, Señor, dependiendo de ti en todo momento. Ven y ayúdanos, oh Dios, por amor a Cristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, hermanos queridos, vamos a continuar nuestra lección de la soteriología. Y ya saben que nos hemos adentrado a la tercera parte de la lección, lo cual son los cánones de Dort, ¿ok? Ya en nuestra primera clase de los cánones de Dort, que fue el domingo pasado, comenzamos viendo el primero de los 5 puntos de los cánones de Dort. Yo les recomiendo, hermanos, que compren este libro. Es un muy buen libro que tiene las 3 formas de unidad, lo que es la fe de la doctrina reformada. Recuerden que los cánones de Dort por sí solos no constituyen lo que es toda la fe reformada. Nosotros tenemos que ver eso a la luz del catecismo de Heidelberg y de la confesión belga de fe. Recuerden que nosotros ya hemos visto eso, ¿verdad? Cuando los reformadores pusieron esos documentos para protegerse de los engañadores. Así es que si ustedes desean tener en un solo libro esos 3 documentos, lo que son los cánones de Dort, la confesión de fe belga y el catecismo de Heidelberg, pues miren, aquí está. Es un muy buen libro que le va a servir de mucho para su crecimiento espiritual. También este libro, hermanos, es muy bueno. Les recomiendo que compren este. Se llama Una defensa de las doctrinas de la gracia, la fe bíblica e histórica del Evangelio. Excelente libro, por años se ha estado utilizando, o sea, muy bueno, hermanos. Si les interesa, pues pueden buscarlo en Amazon, fácil de encontrarlos. Ok, hermanos, bueno, vamos a recordar un poco de la clase pasada que nosotros vimos. No terminamos lo que es el primer punto de los cánones de Dort, que se llama la depravación total del hombre. Hermanos, ¿trajeron sus documentos? Ok, gracias, hermanos queridos.
Les recuerdo, hermanos, que los cánones de Dort, es importante que nosotros sepamos que estos documentos son una defensa, ¿ok? Una defensa a el ataque que la Iglesia Reformada sufrió en el año 1618. Y recuerden que ya nosotros vimos que un grupo seguidores de Arminio llamados los remonstrantes se reunieron para protestar, en contra de la doctrina reformada, y ellos desarrollaron 5 puntos. Es por eso que usted va a ver que los cánones de Dort tienen 5 puntos, 5 encabezados. Entonces, esto es debido a que primeramente estos hombres vinieron y desarrollaron documentos con 5 encabezados para atacar la fe reformada. Entonces, la Iglesia Reformada se reunió y contraatacaron obviamente este ataque de los remonstrantes, y así es como obtenemos los cánones de Dort. También se le llama las doctrinas de la gracia, y también se le llama, ¿qué más se le llama, hermanos? ¿Cómo se le conoce a los cánones de Dort? Exacto. Ahora, hermanos, recuerden que los 5 puntos de los remonstrantes, yo ya puse en una de las clases, puse los 5 puntos que estos hombres presentaron por un lado, y en este lado yo les puse los 5 puntos de la defensa de la Iglesia Reformada. Los 5 puntos de estos hombres que comenzaron a querer atacar a la Iglesia fueron el libre albedrío del hombre, la elección condicional, número 3, la redención universal, número 4, la gracia resistible, y número 5, la pérdida de la salvación. Estos son los 5 puntos que estos hombres dijeron: no, nosotros presentamos esta protesta en contra de la fe de la Iglesia Reformada, y ciertamente la Iglesia Reformada contraataca estos 5 puntos con estos puntos: la depravación total, la elección incondicional, la redención particular o expiación limitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Entonces ya nosotros conocemos de dónde viene todo este conflicto, si lo podríamos decir así. Entonces ya nosotros no estamos ignorantes a lo que está pasando allá afuera, ¿verdad? Con estos 2 pensamientos. Ahora, hermanos, es necesario decir que la Iglesia Reformada en el sínodo de Dort condenó estos ataques de los remonstrantes. Importante que ustedes sepan que la Iglesia Reformada, todos, ¿verdad?, llegaron a un acuerdo y dijeron: no, lo que ustedes están presentando está fuera de sí. ¿Por qué? Porque contradice la Escritura. Y si usted mira en sus documentos, cada punto, cada encabezado que la Iglesia Reformada presentó, por ejemplo, solamente para darles un ejemplo, en la primera página está el primer punto. Ellos presentan la defensa, ¿verdad? Ellos presentan la defensa, y al final de ese punto, de ese encabezado, ellos dicen por qué ellos rechazan lo que los remonstrantes estaban protestando. Entonces, obviamente, usted va a ver que en cada encabezado ahí dice: nosotros rechazamos estas enseñanzas porque contradicen a la Biblia. Además, contradicen a lo que la Iglesia ha venido ya creyendo a lo largo de los años. Y en uno de los puntos, la Iglesia Reformada dice: nosotros rechazamos esto porque estos pensamientos que ustedes están presentando se parecen o tienen la misma idea que el pensamiento pelagiano y semipelagiano.
Entonces dicen la iglesia reformada, rechazamos esto porque ya antes la iglesia lo rechazó y nosotros lo seguimos rechazando. Y entonces por eso vemos que el sínodo dijo a los remonstrantes, no, la iglesia va a seguir creyendo lo que ha venido enseñando. Prácticamente, hermanos, lo que estas personas estaban buscando era quitar todo lo que ya la iglesia ha venido enseñando por años y meter unas nuevas ideas. Ya antes, recuerden que se había intentado con otros ataques, el pelagianismo, el semipelagianismo. Entonces, obviamente la iglesia se mantuvo firme y dijo no. Muy bien, hermanos, ¿por qué nosotros hemos presentado el primer punto el domingo pasado? ¿Por qué comenzamos con la depravación total del hombre, hermanos? ¿Alguien se recuerda por qué comenzamos con ese punto? Nosotros no estamos comenzando como los reformadores presentaron los documentos. Ellos presentaron los documentos de esta forma porque fue la forma en que los remonstrantes o los seguidores de Arminio presentaron los documentos. Entonces, como aquellos presentaron este primer punto como ataque, bueno, la iglesia respondió también igual. Pero nosotros comenzamos viendo el tercero de los puntos que está en sus documentos. La corrupción humana, el tercero, ahí dice tercer y cuarto punto. Hermanos, nosotros comenzamos con este primer punto porque queremos dejar muy en claro la condición natural del hombre caído. Nosotros queremos ver lo que la iglesia creía, ha venido creyendo, y lo que la palabra de Dios enseña acerca de la condición del hombre. Alguien dijo que lo que usted cree del hombre determinará lo que cree de la gracia. Y eso es mucha verdad. Eso es mucha verdad. ¿Por qué? Bueno, porque si usted tiene en alta estima al hombre, como que no es tan malo, como que realmente el hombre es bueno, entonces su pensamiento acerca de la gracia de Dios va a ser bajo. Entonces lo único que el hombre necesita es una ayudadita. Y ya ahí vamos a meternos en conflicto, porque como lo vamos a ver en unos momentos, la palabra de Dios es clara, donde dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, por eso nosotros comenzamos con la depravación total del hombre, hermanos. Ok, ahora, hermanos queridos, yo confío en ustedes que por lo menos ustedes dieron una revisada al punto que estamos viendo. Entonces, yo confío que ustedes tomaron algunos minutos en sus hogares para repasar algunas cosas y para que estemos en sintonía de lo que estamos viendo, ¿ok? Bien, hermanos. Como les dije, la iglesia rechazó los ataques de los remonstrantes y dijo, no, el hombre está depravado. En un segundo voy a explicar qué queremos decir con la depravación total del hombre, porque suena un poco fuerte este término, ¿verdad? Pero voy a explicar por qué se le conoce así. Entonces la iglesia rechaza el punto presentado de los remonstrantes diciendo que el hombre no es tan malo, que sí nace en pecado, pero él todavía puede venir a Dios, tiene la facultad de venir a Dios, tiene la facultad de responder a Dios. Pero como vamos a ver a continuación, eso es una tremenda contradicción con las Escrituras. Hermanos, ¿qué entendemos por depravación total? Bueno, lo que no queremos decir, hermanos,
lo que no queremos decir con depravación total es que el hombre ha llegado a su máxima capacidad de ser malo. Eso no queremos decir con depravación total. No estamos diciendo que cuando usted ve a una persona y ve que es mala, ve que hace iniquidades, pecado y maldad, bueno, de todo. No podemos decir que ese hombre o mujer llegó a su máxima capacidad de ser malo. No, con eso no estamos diciendo la depravación total. Tampoco estamos diciendo con la depravación total que el hombre ha perdido la facultad de saber que hay un Dios. No estamos diciendo tampoco eso. Hermanos, ¿qué estamos diciendo con depravación total? Lo que estamos diciendo es que el ser humano ha sido afectado totalmente por el pecado, corrompido. Sus motivaciones están corrompidas por el pecado, sus acciones están corrompidas por el pecado, sus deseos están corrompidos por el pecado. Todo su ser, hermanos queridos, todo el hombre ha sido corrompido por el pecado y como consecuencia de esa corrupción por su pecado, el hombre se encuentra incapacitado de venir a Dios. No puede, ¿por qué? Su naturaleza lo inclina hacia el mal. No quiere decir, y repito, hermanos, no quiere decir que el hombre no entiende que hay un Dios, porque obviamente vamos a ver en Romanos que nos explica que las personas caídas entienden que hay un creador. Pero lo que estamos diciendo es que la naturaleza pecaminosa del ser humano lo inclina hacia el mal. Es más, ama el mal, desea el mal. Bebe el pecado como si fuera agua. Está totalmente corrompido. Hermanos, si Dios retirara su gracia común, si Dios retirara de su gracia, el ser humano, hermanos queridos, serían diablos de los diablos. ¿Por qué? Porque vemos en la Escritura que Dios restringe el mal. Por ejemplo, ustedes recuerdan en Génesis 20, creo que fue, a ver hermanos, Génesis 20, abran sus Biblias mis hermanos, por favor. Génesis 20, a ver, o no fue. Ustedes se recuerdan la historia donde Abraham llevó a Sara y la presentó a Abimelech, ¿no? Al rey. ¿Y qué es lo que pasó? Mintió, ¿no? No dijo que era su esposa, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasó? Entonces el rey, ¿qué es lo que hace? Bueno, la quiere tomar, ¿no? La quiere tomar. ¿Y qué pasó? Mire el versículo 6. Génesis 20, versículo 6. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también, ¿qué dice ahí? ¿Quién lo detuvo? Dios, hermanos. Dios dice: yo también te detuve, ¿de qué? De pecar contra mí. De pecar contra mí. Este no es un pasaje aislado, hermanos. Vemos que Dios restringe el mal. Si Dios da rienda suelta al corazón del hombre, Satanás le queda pequeñito al hombre, hermanos. Serían diablos de los diablos. Por ejemplo, nosotros nos debemos preguntar, hermanos, a veces cuando suceden tragedias, ¿qué es lo primero que tendemos a pensar? ¿Por qué, verdad? Pero hermanos, pensemos por qué el hombre no cae muerto en el primer instante que peca contra Dios. Porque debería ser así. Porque Dios es 3 veces santo. Porque si Dios
hiciera rápido, pagara así al hombre, hermano, en un instante el hombre caería muerto. Muerto, aniquilado, fulminado. Más bien, debemos preguntarnos, ¿por qué Dios nos permite y nos extiende la vida en su gracia? Todos los días pecamos en contra de Dios, hermanos. Todos los días el hombre está pecando en contra de un Dios santo. Y Dios, hermanos queridos, en su gracia le extiende la vida. Entonces, cuando una persona muere, no es algo abnormal. Por ejemplo, un bebé o algo, hermanos, pensamos que es algo injusto. Obviamente es una tragedia, ¿verdad? Pero es el pecado. Entonces, Dios, mis hermanos queridos, a veces restringe la maldad de los hombres y no le da, pero cuando le da rienda suelta, hermanos, es más, ahora se me viene algo a mente. Una nación que esté patas para arriba, que esté llena de pecado, sus pensamientos todos entenebrecidos. Al hombre le llama mujer y a la mujer le llama hombre, después se llaman vacas y cabras y árboles. Hermanos, ¿saben qué es lo que pasa? Dios ha retirado su gracia y ha dejado que el hombre se envanezca y se envuelva en su pecado. Es el juicio del Señor. Una nación que está, a veces decimos, wow, pero ¿cómo va a ser posible? Esta gente no piensa. Bueno, Dios ha retirado de su gracia. ¿Por qué nosotros estamos, se dice cuerdos? Cuerdos suena raro, ¿verdad? Así como, ¿por qué nosotros pensamos racionalmente? Hermanos, denle gracias al Señor. Denle gracias al Señor. Es que nacemos en pecados, nuestra naturaleza. Exactamente. No hay ni uno justo, ni uno. Exactamente. Entonces, hermanos, lo que estamos diciendo es que el hombre es totalmente malo, malo de los malos, depravado, realmente corrompido en maldad, ama hacer el mal. Y ahorita vamos a entrar en lleno a lo que dice la Biblia. Pero yo quiero presentarles el escenario para ir preparando la obra y vea cómo el hombre está totalmente corrompido, hermanos. Ahora, vamos a ver cómo Romanos 1, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a leer del versículo 21 al 32 para ver que el hombre pecador, corrompido en su maldad, conoce que hay un Dios, sabe que hay un Dios, sabe que hay un creador. No es que está él, oh pobrecito, el hombre no sabe, ¿verdad? Es una víctima. No, hermanos, no, el hombre es malo y ahorita lo vamos a ir viendo. Romanos 1, 21, a ver. Si alguien tiene voz de trompeta, que lo lea, hermanos, o si no, yo puedo leerlo con el micrófono aquí. Vamos a leerlo. Sí, hermano. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por Y- esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos con hombres con hombres, y recibiendo entre sí mismos la retribución debida a su extravío. Y con ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Wow, hermanos. Amen. Wow. No solo las hacen estas personas, que dice el 32, el versículo, se complacen, disfrutan, quieren, les gusta, buscan a esas personas para hacer el mal, se deleitan. Hermanos, yo quiero que entiendan algo. A la luz de la Escritura, usted va a ver que el hombre realmente es un diablo. Está corrompido en maldad, se goza en hacer el mal, en pecar contra Dios. Es más, dice que el hombre es aborrecedor de Dios. Aborrece a Dios. Ahora, hermanos, por eso la iglesia en el concilio dijo a estas personas remonstrantes: no, ustedes hacen bien en decir que sí, el hombre nace en pecado, porque recuerden, hermanos, que los seguidores de Arminio anteriormente, con los pelagianos, ellos decían que el hombre nacía sin pecado, y que a medida de que miraba el pecado, el hombre iba pecando más y más y más, pero que nacía en blanco. Después ellos cambiaron este pensamiento y dijeron: bueno, está bien, ya nosotros estamos de acuerdo con la iglesia y creemos que el hombre sí nace en pecado, pero, ahí le agregaron ellos, pero todavía el hombre tiene parte buena y puede venir a Dios. La iglesia nuevamente dijo: no, porque contradice la Escritura. Después en el sínodo de Dort igual, ya con otro tipo de nombre, el mismo pensamiento, pero ahora con arminianismo o con los remonstrantes, diciendo: bueno, nosotros sí creemos que el hombre nace en pecado, su naturaleza es pecaminosa, pero todavía puede venir a Dios. Y nuevamente el sínodo, la iglesia dijo: no, se equivocan. ¿Por qué? Porque contradice la Escritura, hermanos. Y por eso vemos que el párrafo 4 del tercer punto que estamos viendo, a ver, hermanos queridos, sí, el párrafo 4, aquí, recuerden, estamos en la corrupción humana. Entonces el párrafo 4 dijo la iglesia, dice: nosotros rechazamos esta enseñanza de que la humanidad
todavía, de que la humanidad no regenerada no está estricta o completamente muerta en pecado o privada de toda capacidad para el bien espiritual, sino que es capaz de tener hambre y sed de justicia, de vida. Esto es lo que creían los remonstrantes. Y después dijo a la iglesia, ¿por qué nosotros rechazamos esto? Bueno, porque estos puntos de vista se oponen a los claros testimonios de la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Y ahí pone Efesios capítulo 2. Estaban muertos en vuestras transgresiones y pecados. Y entonces la iglesia continúa desarrollando ahí esta defensa. Y después dice que a medida de que usted vaya leyendo, después dice que la iglesia ya condenó este tipo de enseñanza en el pasado. Y por eso ellos la rechazan, porque ya la iglesia ha venido rechazando esto, hermanos. Ahora, vamos a Efesios capítulo 2. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ir viendo con la palabra de Dios. Efesios capítulo 2. Y recuerden que Efesios capítulo 2, versículo 5, lo voy a leer. Dice, pero Dios, aún estando nosotros, ¿qué dice ahí? Muertos en pecados, nos dio vida. ¿Quién nos dio vida? Cristo. Nos dio vida Dios con Cristo, dice, porque por gracia sois salvos. Vamos a ver cómo el corazón del hombre está corrompido. Vamos a Génesis, hermanos. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Vamos a leer del versículo 5 al 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Hermanos, ¿dice la Escritura que era de vez en cuando el mal del hombre? No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Continuo el mal, continuo. El hombre le encanta pecar. Claro, es su deleite. Es su deleite. Hermanos, vamos a Génesis 8. A ver, yo quiero mostrarles algo más aquí. Génesis 8, versículo 21. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Y percibió Jehová olor grato y dijo, Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Hermanos, de acuerdo a este texto, el corazón del hombre es malo después de que alcanza una cierta edad. Hermanos, no. Lo que esta escritura dice, el corazón del hombre es totalmente malo desde que nace, hermanos queridos. Mire, ponga a dos niños ahí al lado de usted y dele a uno un juguete y al otro no le dé otro juguete. Y déjenlos ahí para que miren cómo se molonquean, o se pelean. O dele, hermanos, al niño un dulcecito y déjenlo que pruebe dulce, después quíteselo. Y usted va a ver cómo va a patalear ese niño, llorar y hacer todo. Hermanos, desde que nacemos ya venimos inclinados al pecado. Venimos inclinados al pecado y la escritura es clara y lo dice. La escritura es clara y ahorita vamos a ir viendo más y más hasta que nos llenemos ahí de escritura. Que para los adultos, buena comida y la otra persona no comida, ¿qué va a pasar también? Exactamente. Por eso decimos, hermanos, nosotros afirmamos lo que la Biblia afirma. Y por eso nosotros, aunque la iglesia ha venido creyendo esto, vamos a analizar a la luz de la escritura y vemos que ciertamente la iglesia en los años pasados ha venido sosteniendo esta verdad, ha venido sosteniendo lo que la Biblia dice.
y se está resguardando de que entren ideas o ataques y distorsionen la fe que ha venido sosteniendo la iglesia. Ahora, hermanos, vamos a ver cómo la Biblia presenta al hombre como un muerto espiritual y destituido de la gloria. ¿Me escuchan? Sí, creo que se fue el... ¿Sí me escuchan? ¿Se fue poco? Vamos a ver en Colosenses, vamos a Colosenses, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Hermanos queridos, noten cómo el texto es claro. La palabra de Dios presenta al hombre como muerto espiritual y presenta a Dios como el que le da vida al muerto. ¿Sí o no? Ahí está claro. Ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Dios, ¿verdad? Siempre dice, Dios es el que le da vida. Es Dios. Entonces, desde aquí queremos ir ya poniendo la base de que Dios está aquí y el hombre está acá. No al revés, como algunas iglesias lo ponen. Porque, hermanos, ponen al hombre acá o a la par con Dios, o a veces hasta lo elevan arriba de Dios. No, hermanos, la Escritura es clara. El hombre no es nada, el hombre está muerto. Dios es el poderoso, el Altísimo, que le da vida al pecador. Hermanos, vamos a buscar Lucas, capítulo 9, versículo 57 a 60. Mientras iban de camino, dijo uno a Jesús: estoy dispuesto a servirte a donde quiera que vayas. Sí, sigue leyendo hasta el 60. Jesús le contestó: las zorras tienen guaridas y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene donde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. A lo que respondió el interpelado: Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú dedícate a anunciar el reino de Dios. Amén. Hermanos, ¿qué es la palabra de Dios que nos está diciendo? El Señor Jesús le dice a uno que lo quería seguir. Él le dice: Señor, yo quiero seguirte, pero primero déjame y hago esto. Entonces el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, ¿cómo está eso? Bueno, lo que el Señor le está diciendo: deja que los que están espiritualmente muertos entierren a los que han muerto físicamente. Y tú ven y sígueme. Hermanos, el Señor Jesucristo mismo pone al hombre como muerto espiritual. Un muerto espiritual. Romanos capítulo 3, vamos ahí, hermanos. Romanos capítulo 3, por favor, vamos a leer versículos 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron del camino, a uno se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, el texto está diciendo que hay algunos que hacen lo bueno. ¿Hay algunos que son justos? No. Hermanos, el texto es claro. Todos estamos en la misma categoría. Todo el mundo se ha corrompido. Todo el mundo está en la maldad. Todo el mundo está, si no tiene a Cristo, está realmente en problemas. Porque su justicia no puede salvarle, hermanos queridos. Por eso la Biblia presenta al hombre muerto espiritual, incapacitado de venir a Dios, lo presenta como
alguien que realmente necesita la ayuda de Dios para tener vida. Y lo vamos a ir viendo con la palabra de Dios. Mire, vamos a Efesios capítulo 2, hermanos. ¿Qué dice ahí la escritura? Efesios capítulo 2. Nuevamente, este texto lo hemos venido viendo una y otra vez. Efesios capítulo 2, y vamos a analizarlo un poco a profundidad. Versículo del 1 al 9, hermanos. ¿Quién lo tiene por ahí? Sí, léalo, hermano. Y si Él te dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Hasta qué número? Hasta el 10. Hasta el 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Está ahí, hermanos. Hermanos, detengámonos y meditemos en este texto. Analicemos con cordura lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Note, por favor, dónde la palabra de Dios está colocando al hombre y dónde la palabra de Dios coloca a Dios. El texto comienza diciendo, mírelo ahí, hermanos, y Él, ¿quién? Dios. Y Él os dio vida. Dios es el que da vida al hombre. Y después dice, cuando estábamos, ¿qué? Muertos. Hermanos, con eso sería suficiente apagar la luz e irnos. Pero, mis hermanos queridos, esto es sumamente importante que entendamos. El hombre está muerto espiritual, Dios es el que le da la vida. Y mira ahora, dice que en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes de Cristo, usted era dirigido por el espíritu que opera en el mundo, hermanos. En el mundo. Dice que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son? Todos los que no se encuentran en Cristo. Pero que ahora, mire, siempre mire ahora, pero que ahora, dice el versículo 4, nuevamente, pero Dios, nuevamente enfatiza la palabra de Dios, claro. Nosotros estábamos muertos, pero Dios. Nosotros estábamos destituidos, pero Dios nos da vida. Nosotros estábamos sin esperanza, pero Dios nos da esperanza. Estamos viendo claro cómo la Escritura pone al hombre aquí y a Dios. Es claro, hermanos, es claro, ¿verdad? Incluso la fe, hermanos, es un don de Dios. Cuando usted dice, yo creo en Dios, bueno, Dios le ha otorgado la fe. Dios le ha dado la fe. Dios lo ha traído a Cristo. Dios le ha dado vida eterna. Es Dios. Dios es el que proveyó. ¿Se dice proveyó? Dios es el que proveyó el cordero que fue sacrificado por nosotros. Es el cordero de Dios, hermanos. Ni usted ni yo hicimos nada, no tenemos nada. En este asunto de la salvación, usted y yo no tenemos nada más que aportamos nuestro pecado. Dios es el que envió a su Hijo. Dios es el que proveyó ese sacrificio para nuestra ayuda. Dios nos da vida antes de que respondamos. Dios nos da vida, oídos para responder a su llamado.
Exactamente. Y luego dice el texto que Él nos resucitó, por gracia somos salvos por medio de la fe. Hermanos, el texto es claro. Vamos a otro texto antes de concluir nuestra clase, Juan 8:34. ¿Cómo presenta la Escritura al hombre? ¿Quién lo puede leer? Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, no, esclavo es del pecado. O más. Sigue. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hasta ahí. Hermanos, nuevamente, el texto es claro. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Hermanos, ¿quién no comete pecado? Todos cometemos pecado. Cristo pone al hombre en una categoría de esclavo. El esclavo, mire, en aquel tiempo los oidores del Señor Jesucristo entendían perfectamente lo que Él estaba tratando de comunicarles. En el tiempo de Jesús, hermanos, un esclavo no tenía derechos. Un esclavo estaba a la merced de su amo. Si el amo le decía, ve allá, él iba. Si el amo le decía, ven acá, él venía. Si el amo le decía, necesita hacer estas tareas, las tendría que desarrollar. Era un esclavo. Ahora, Cristo pone en esa categoría al hombre. El pecado se enseñorea del hombre y lo conduce por donde quiere, dice. Pero aquí hay algo que yo quiero que capten, porque dice, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Pensemos en esto, hermanos. Vamos a poner aquí que todos estamos aquí mismo como esclavos. Hermanos, estamos todos ahí en una misma categoría. Si Cristo no viene, ¿qué es lo que va a pasar? Por eso dice, si el Hijo los liberta, van a ser verdaderamente libres. Eso quiere decir, hermanos, que, ahora escúchenme con atención, nadie puede salir de aquí. ¿Sí me estoy dando a explicar? Sí, hermano. Hermano, es que el problema es que traemos la naturaleza adámica. Y la naturaleza adámica fue por la desobediencia de Dios. Por esa razón, toda la humanidad viene arrastrando el pecado. Ahora, alguien puede pensar, como un niño pequeño ya trae la naturaleza adámica. Y yo quisiera hacer como un ejemplo. A veces nosotros vemos una manzana que tiene gusanos adentro. Y alguien dice uno, el hijo se metió el gusano. Si la manzana está completita, pero la abre y adentro tiene gusanos. Podrida. Está podrida, pero adentro tiene gusanos, pero por donde entró no vemos la naturaleza, la manzana está completa. El asunto es que la semilla del gusano entró cuando estaba en flor. Cuando entró cuando estaba en flor, y antes que se hiciera manzana, entró el gusano. Por eso nosotros de la naturaleza adámica traemos el pecado a nosotros, y por esa razón necesitamos una solución, y la solución es Cristo. Exactamente, hermanos. Además, recuerden, estamos poniendo que el hombre no puede, a ver, aquí tenemos que ser claros. El hombre no puede venir a Dios. Está en una condición de esclavo, está en una condición de muerto, y la palabra dice que al menos que Cristo no venga, entonces nos puede atraer a Dios. Y después vamos a ir entrando en muchos textos donde habla claramente de esto, hermanos. Ahora, para concluir, mis hermanos queridos, vamos a analizar un último texto y ya concluimos. Tito
capítulo 3, versículo 3 al 5. Vamos a poner atención al texto. ¿Qué dice? Tito. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Hermanos, yo espero que todos captamos claro lo que el texto dice. Nuevamente, la palabra de Dios pone al hombre como muerto. Un muerto no puede levantarse de su estado. Un muerto, aunque usted esté diciendo, levántate, 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 está muerto. Un muerto no puede tener la capacidad de salirse de su tumba. Está muerto. Hermanos, pero hay alguien que la Escritura presenta como el único que tiene el poder sobre la muerte. ¿Recuerdan lo que Jesús hizo con Lázaro? Lázaro, ven fuera. Y dice la palabra de Dios que el muerto obedeció. Por eso, hermanos, de esa forma, espiritualmente, la Biblia presenta al hombre incapacitado, muerto, absolutamente enterrado por sus pecados, y necesita la obra de Dios para llamarlo. Y al menos que el hombre no sea llamado por Dios, el hombre jamás podrá venir a Él, como vamos a ir comprobando. ¿Sí, mi hermano querido? Pastor, pues bueno, viendo lo que desde el principio de la clase, que ponías la palabra depravación total, ¿sí? Pues como tú decías, puede sonar un poco dura, pero a la luz de lo que hemos visto en la misma escritura que hemos leído, que hemos escuchado, yo creo que esa palabra queda corta, queda pálida a la luz de la escritura, de lo que tú decías que podemos llegar a ser. O sea, ni siquiera depravación total es una palabra que abarca realmente lo que el hombre puede llegar a ser en su pecado. Y no es ponerlo, o sea, pues el tema no es ponerlo como lo ponen seguramente otras enseñanzas, que el hombre solo es malo, o dijo un pastor una vez, es malito. Un poquito. Depravado. Exactamente. Gracias, Nerón. Correcto. Sí, sí, mi hermana. Un texto bien importante, y eso yo lo tengo siempre en mente. Juan 6:44. Grábenlo, 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo reclama. Así mismo es. Así mismo es. Bien, queridos hermanos, gracias. Ustedes son teólogos de teólogos. Ustedes son los meros meros. Ahí vamos, con la ayuda del Señor. Vamos a orar, cerrar este tiempo, y voy a dar dos anuncios. No se muevan, hermanos, voy a dar dos anuncios. Vamos a orar. Padre bueno, te doy gracias, oh Dios, por tu gran amor, tu bondad, tu misericordia, tu gracia. Dios mío, gracias por mostrarnos a Cristo y nos has rescatado de nuestra inmundicia, nuestro pecado, Señor, y nos has salvado, porque solo por gracia, Señor, nada bueno había en nosotros. Por lo tanto, Señor, tú recibes toda la gloria, la honra, porque tú eres el único que se lleva, Señor, el reconocimiento acerca de la salvación del hombre. Señor, por eso queremos enfatizar que tú has hecho la obra en nosotros, y nosotros, oh Dios, no somos nadie, más que tú eres el Todopoderoso que nos ha rescatado de nuestra maldad. Gracias, Padre, por tu iglesia. Bendice a estos hermanos. Danos un corazón sensible a las enseñanzas, una mente abierta para captar, oh Dios, sin traer prejuicios en estas clases, más que
pongamos a disposición nuestro oído, nuestra mente, nuestro corazón, para ver qué tú dices en tu palabra, oh Dios. Te lo rogamos por los méritos de Cristo. Amén, amén. Gracias. Hermanos, dos anuncios rápido. Permítanme, le pongo stop.